mediodía sería. Disculpen que me atrasé un poquito, pero bueno, ahora retomamos rápido la clase. Vamos a esperar que sus compañeros se terminen de conectar porque recién acabo de compartir el link. Si mal no recuerdo, nosotros acá teníamos que terminar de ver todo lo que era espacio vectorial. Lo habíamos visto una primera mitad, pero no habíamos terminado. Teníamos que retomar en lo que era base, dimensión y bueno, y todo lo que sigue. Sí, calculo que lo que he subido es lo que vimos en la clase pasada, que es justamente espacio vectorial. Pero no se vio completo, lo íbamos a ver en 2 clases. Denme un momento que busco el archivo. Bien, vamos a hacer un breve resumen por si alguno no estuvo en la clase pasada. No vamos a hacer detalle porque la verdad que es mucho concepto lo que se vio y se pierde tiempo y yo que lo que quiero es avanzar, pero vamos para más o menos volver a entrar en el tema. Acá tenemos. Lo que vimos en la clase pasada era el comienzo de la unidad de espacios vectoriales. Vimos la definición de los espacios vectoriales, los 10 axiomas que deben tener estos llamados vectores, que se llaman vectores, pero habíamos dicho que podían ser polinomios, podían ser matrices, podían ser vectores en sí que conformaran este espacio vectorial, que para saber si un elemento de ese vector, o esa matriz, o ese polinomio pertenece o no a un espacio vectorial, teníamos que establecer una combinación lineal. Esa combinación lineal lo que nosotros nos proporcionaba eran los valores de K1, K2 y K3, o Kn, dependiendo de la cantidad de vectores que tengamos en ese espacio vectorial, a partir de un sistema de ecuaciones. Ustedes establecían este sistema de ecuaciones a partir de la combinación lineal, y dependiendo qué resultado les daba ese sistema de ecuaciones, recordemos que los sistemas de ecuaciones podían ser determinados o indeterminados, o sea, podían ser sistemas compatibles o incompatibles, determinados o indeterminados en el caso que fueran compatibles. Cuando tenían compatibilidad, significaba que ese vector sí pertenecía al espacio vectorial porque encontraban los valores de K que satisfacían a la combinación lineal, y si les daba un sistema incompatible, significaba justamente que no podían encontrar esos valores de K porque el sistema no tenía solución. Entonces, de esa forma, ustedes concluían que ese vector que ustedes querían ver si pertenecía o no al espacio vectorial, en ese caso no pertenecía. Vimos varios ejemplos, vimos las mismas propiedades con los subespacios que estaban dentro de los espacios. Justamente todo lo que se aplicaba al espacio vectorial se aplicaba también al subespacio, entonces para saber si un vector, una matriz o un polinomio pertenecía a un subespacio, también aplicábamos combinación lineal de la misma forma que hacíamos con los espacios vectoriales. Recordemos que dentro de un espacio vectorial o dentro de un subespacio, todos los elementos tienen que estar en la misma dimensión, es decir, todos los vectores tienen que ser en R2, todos los vectores son en R3, o todas las matrices son de 2×2, todos los polinomios son en primer grado o en segundo grado, así no podía haber combinación de dimensiones o de grados. La definición del conjunto generador, si queríamos saber si ciertos vectores generaban o no a un espacio vectorial, tenían que ser, tendría que poder, solamente podían ser considerados que generaban el espacio si se podía expresar como combinación lineal de cualquier otro vector, que también volvemos a decir que para poder saber había que establecer una combinación lineal,
Para todos los temas tienen abajo un ejercicio en donde explica el concepto, si bien los conceptos a veces no se entienden en la primera, tienen abajo siempre un ejemplo que les explica cómo entender ese concepto. Vimos ejercicios con polinomios, cómo se trabajaba con los polinomios, que se tenían que ordenar, que se tenían que completar, que se tenían que trabajar con el coeficiente que acompañaba a la variable, y a partir de ahí se trabajaba de la misma forma como si fuesen vectores. El concepto de caracterizar, que era buscar las condiciones o las condiciones de compatibilidad a partir de un vector genérico. Ese vector genérico era el que justamente nos iba a dar las condiciones de compatibilidad. Acá tienen también un ejemplo, que lo habíamos hecho con I1, I2 y 3. Y cuando llegábamos a que los rangos eran distintos, teníamos que ver cómo buscábamos la compatibilidad del sistema, y que esa condición de compatibilidad a mí me iba a dar un subespacio, y que yo, para poder saber si ese vector pertenecía o no a un subespacio, tenía que reemplazar los valores como si fueran I1, I2 y 3 y ver si eso era igual a 2, 0. Hasta ahí donde hemos llegado a la clase pasada, si mal no recuerdo. Yo les dije que el concepto de base y todo lo que venía lo íbamos a ver hoy, porque era mucho y porque quería que me prestaran atención, y ya hacía bastante, o sea, que estábamos en clase. Nosotros hasta ahora hemos visto todos estos vectores, justamente, que nosotros tenemos dentro de un espacio vectorial y que queremos saber si pertenecen o no al espacio a partir de la combinación lineal. Pero esta cantidad de vectores, llamándose vectores, que pueden ser polinomios, pueden ser matrices o pueden ser vectores en sí, sabemos cuántos son. O sea, nosotros tenemos contabilizados, cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, en sea un espacio vectorial en R3, caracterizar los vectores 1, 1, 1 y 2, 1, 3, sabemos que son dos vectores, este es uno y este es otro, de los que yo estoy trabajando y que quiero saber si pertenecen a un espacio vectorial o los quiero caracterizar. Cuando nosotros llegamos a la conclusión que generan al espacio vectorial y que pertenecen, nosotros podemos establecer que si B es un espacio vectorial y S, que era B1, B2 y B3, o la cantidad de vectores que nosotros queremos tratar, es un conjunto de vectores de dicho espacio vectorial, porque yo los tengo contabilizados, hice la combinación lineal y dije, sí, estos vectores pertenecen al espacio, generan a B, diremos que S, es decir, esta cantidad de vectores que nosotros tenemos acá, es una base del espacio vectorial si se cumplen dos cosas: que todos los vectores de S sean linealmente independientes y que generan a B. El primer caso, que sean linealmente independientes, significa que no haya valga la redundancia, que no haya una dependencia lineal entre los vectores, es decir, que no haya un escalar, no haya una relación que dé por resultado una constante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de dependencia lineal? Y a la vez, una forma muy fácil de saber si algo es linealmente independiente o dependiente era calculando el determinante, como hemos visto antes. Y a la vez, esos vectores que generan a S tienen que generar a B. ¿Qué habíamos dicho que era el conjunto generador? Que ustedes establecían una combinación lineal y se podía ser expresado esa combinación lineal con algún otro vector que no perteneciera. Ustedes concluían que esos vectores generaban el espacio. Esos vectores que ustedes tienen acá, que van a ser, que si son linealmente independientes y si generan a B, que después vamos a ver cómo satisfacemos esas dos normas que me están pidiendo, o sea, cómo respondo que son linealmente independientes y cómo respondo que generan a B. Una vez que yo concluya que son una base, voy a poder decir cuántos son. Es decir, yo quise corroborar si eran linealmente independientes B1, B2 y B3, es decir, que son tres vectores. Yo lo voy a poder establecer una dimensión, es decir, la dimensión de un espacio vectorial se define como el número de vectores que hay en una base para B. Es decir, yo en este caso, si yo hubiese puesto B1 y B2 y B3, y concluyo que S son linealmente independientes, y también concluyo que S genera B, mi dimensión de mi espacio va a ser 3. Si yo hubiese dicho, no, mira, B1 y B2 son linealmente independientes y generan B, pero B3 no, mi dimensión va a ser 2. Eso después vamos a ir viendo cómo nos vamos dando cuenta, porque puede existir una dependencia entre algunos de los vectores, pero no en todos. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hacían, por ejemplo, las operaciones elementales por fila, se les podían anular una fila? Ustedes venían haciendo
supongamos que inician un sistema de ecuaciones de 3 filas con 3 columnas, empiezan a hacer las operaciones elementales por fila y la tercera fila se anula. Creo haber dicho en ese momento, y si no lo volvemos a repetir ahora, que cuando se les anula esa fila, significa que hay una dependencia lineal entre los vectores. Por eso es que, cuando también vimos antes, cuando había una dependencia lineal entre los vectores, el rango de la matriz no nos daba igual al número de filas, sino era n-1, nos daba menor a ese número de filas. Entonces teníamos rango 2, en este caso, en vez de tener rango 3. Ese rango que ustedes veían dentro de las matrices es el mismo concepto que estamos viendo ahora como dimensión. Porque podemos tener una dependencia lineal de los 3 vectores, o podemos tener una dependencia lineal solamente de uno, y tener otros 2 que sean linealmente independientes. A partir de eso, ustedes, bueno, establecen la dimensión, y lo que vamos a hacer ahora es ver estos dos conceptos, pero con un ejemplo. A mí me está preguntando cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para R3. Es decir, yo necesito saber si el conjunto A de vectores son bases para R3. Para que sea una base, yo necesito que sean linealmente independientes y que generen a B. Esas son las dos condiciones que a mí me pide para poder concluir que ciertos vectores son una base. Primero, en el primer caso, ustedes lo que pueden hacerlo de dos formas. O sea, ahora es cuando ustedes, al entender los conceptos, pueden resolver los ejercicios de la manera, mientras que la teoría los avale y ustedes entiendan lo que están haciendo, no hay un solo método para resolución, pero empiezan a conectar temas que hemos visto antes y que si están flojos no van a entender lo que están haciendo ahora, lo van a hacer automáticamente y cuando se les cambia alguna palabra del enunciado no van a entender qué quieren hacer. Entonces está bueno que todo lo que sea sistema de ecuaciones, todo lo que sea determinante, lo vuelvan a releer porque a partir de eso es como fundamentamos todo lo que vamos haciendo ahora. Un método para poder saber si los vectores son linealmente dependientes o independientes es establecer una combinación lineal entre estos vectores que nosotros queremos saber si son linealmente dependientes o independientes e igualarlos a un vector que es el vector nulo. Es decir, establecer un sistema que sea homogéneo. ¿Por qué? Cuando ustedes establecen un sistema que es homogéneo, recordemos que los sistemas homogéneos siempre tienen solución. No teníamos sistemas homogéneos que no tuvieran solución, porque siempre está la solución trivial. Yo puedo reemplazar cualquier incógnita por 0 y me va a seguir dando igual 0. Pero además de la solución trivial, ustedes podían obtener en un sistema homogéneo soluciones particulares, es decir, encontrar valores que de por sí me anulaban la ecuación y que también eran igual a 0, o también podíamos tener sistemas que eran compatibles indeterminados en un sistema que era homogéneo y nos daban infinitas soluciones. Cuando ustedes establecen un sistema homogéneo y la única solución que ustedes encuentran es la trivial, eso a mí me está indicando que los vectores son linealmente independientes. Cuando solamente encuentran la trivial, si yo encuentro otros valores que también me satisfacen la igualdad igualada a 0, porque ustedes tienen acá 1K1 más 2K2 más 3K3 y tienen que encontrar el valor de K1, K2 y K3, si yo llego a encontrar valores que sean distintos de 0 y que también me avalan y me hacen que mi sistema de ecuaciones sea homogéneo, ahí yo estaría indicando que hay una dependencia lineal y que los vectores son linealmente dependientes. Otra forma que ustedes podrían hacer es calcular el determinante. Yo calculo el determinante de estos vectores, por ejemplo, en este caso 1, 0, 0, yo acá lo que puse fue justamente cada uno de los vectores. Nótese que cada uno de los vectores los puse como columna. Ustedes, en este caso, ustedes lo que hacen es calcular, lo pueden colocar como columna o vector fila, saben que tienen las dos opciones. Y una vez que ustedes justamente establecen el determinante, que en este caso yo hice Sarrus, me da en este caso que el determinante es distinto de 0. Si los determinantes nos daban distinto de 0, estaríamos indicando que los vectores son linealmente independientes. Y si nos diera un determinante igualado a 0, estaríamos indicando que los vectores son linealmente dependientes.
Otra forma más, que acá no la escribí, es ver si la matriz tiene o no inversa. Acuérdense que aquella matriz que tenía inversa, nosotros decíamos que, o sea, para que una matriz tuviera inversa, su determinante tiene que ser distinto a 0. Entonces, si ustedes establecen que esa matriz tiene inversa, me estarían indicando justamente que los vectores son linealmente independientes. Ven que son todos temas que no tienen nada que ver con espacios vectoriales, pero que se conectan los conceptos para que ustedes puedan fundamentar. Si a ustedes se les pregunta en algún examen cómo fundamentarían que un vector es linealmente independiente, tienen diferentes opciones de unidades pasadas que nada que ver, tienen que ver con, o sea, que no estamos viendo ahora en espacios vectoriales. Yo a partir de estas operaciones yo puedo concluir justamente la primera norma que a mí me pide que los vectores sean linealmente independientes. Ahora, yo lo que necesito ahora también es ver que generen a B, que era la segunda norma que me pedía. Una de las opciones que yo puedo hacer justamente es establecer una combinación lineal y ver justamente que demostrar que estos vectores, esta combinación lineal, demostrar que cualquier otro vector arbitrario que pertenece a R3 se lo puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base. En este caso, volvemos a utilizar un vector que sea genérico, como en el caso de caracterizar, y yo me debería dar un sistema que es compatible, y a partir de este sistema, que normalmente cuando ustedes hacen estos ejercicios, este otro vector a ustedes se les da, no usan un vector arbitrario, sino que se les da otro vector. Entonces, a partir de ahí, ustedes hacen un sistema de ecuaciones, como venimos haciendo siempre, y buscan los valores de K1, K2 y K3. Y concluyendo que esos valores justamente existen, ustedes terminan diciendo que los vectores generan a este espacio vectorial, por lo tanto, si son linealmente independientes y generan al espacio, son una base. Y siempre el concepto de base viene ligado también con el concepto de dimensión. Y si bien ustedes, ni bien ustedes dicen sí, son una base, dicen la dimensión de esta base es tanto. Que esa dimensión va a estar dada justamente por la cantidad de vectores que ustedes trabajen. En este caso, si yo terminara este sistema y dijera sí, es una base para R3 en este caso, y mi dimensión en este caso es 3, porque tengo B1, B2 y B3, es decir, trabajé con 3 vectores. Bueno, acá tienen lo de la matriz admite inversa o no admite, que también justamente me estaría indicando que son linealmente dependientes o independientes, dependiendo si la matriz admite o no inversa. Como conclusión, lo que ustedes hacen es, a partir del cálculo determinante de una matriz principal, que sea distinto de 0, están indicando tanto que los vectores son linealmente independientes como que generan a R3, y por lo tanto S es una base para R3. Todo esto que hemos visto hasta ahora es justamente para poder concluir si ciertos vectores son o no una base para R3. Digo R3 porque en este caso estamos trabajando con vectores de 3 componentes. Ahora, supongamos que S es un conjunto determinado por vectores, que es lo que venimos trabajando, y que dicho conjunto de vectores constituyen una base para el espacio vectorial, o sea, yo dije que son linealmente independientes, dije que generan a B, o sea, hice la combinación lineal. Entonces, como yo digo que generan a B, yo estoy diciendo que cualquier otro vector de dicho espacio se va a poder expresar como una combinación lineal. Yo antes lo había puesto como el vector genérico B1 y acá lo pongo con un vector genérico U. Es decir, que yo voy a poder expresar esto, porque yo estoy diciendo que son linealmente independientes y estoy diciendo que generan a B. Estos escalares, que venimos trabajando con estos escalares desde el principio, acá yo les cambié el nombre porque ahora le vamos a dar un concepto nuevo. Antes poníamos K1, K2, K3 y K4. Yo lo que ahora quiero que ustedes entiendan, yo les cambié a C1, C2, C3 y C4, pero Cn, pero siguen siendo valores que ustedes calculan a partir del sistema de ecuaciones. A estos escalares, C1, C2, C3, Cn, se los va a denominar coordenadas del vector U, que es lo que tienen de este lado del igual, relativas a la base S. Estos escalares yo los obtengo relacionando el vector U, el vector B, el vector el que yo quiero demostrar que se puede expresar como combinación lineal,
con los vectores B1, B2, B3 y Bn, que yo sé que pertenecen a un espacio. Entonces, cuando ustedes establezcan esta relación, lo que ustedes obtienen, estos C1, C2, C3 y Cn, son vectores de coordenadas. ¿De quién? De U con respecto a la base S. ¿Cómo se escribe? Se pueden escribir como un vector de coordenadas o como una matriz de coordenadas. ¿Se acuerdan que las soluciones, cuando nosotros hacíamos en los sistemas de ecuaciones lineales, los podían escribir también como vector de coordenadas, entre paréntesis, ponían S igual a X y Z igual a paréntesis 3, 2, 1, por ejemplo, o lo podían escribir a partir de una matriz, de la misma forma, solamente uno arriba del otro, como una matriz columna. En donde ustedes tienen que entender a leer, o sea, tienen que entender qué es lo que significa este U entre paréntesis de S, o este corchete U entre corchete S. Esto significa que están tratando de coordenadas, es decir, valores de escalares, que relacionan al vector U, que es el que ustedes colocan del lado izquierdo de la igualdad de la combinación lineal, con respecto a S, que esos son los vectores B1, B2, B3, Bn, que son los que yo considere como base de un espacio vectorial. Esto es importante porque ahora cuando empecemos a ver ejercicios, van a empezar a ver U de S o U de B, U de B', en donde ya empiecen a relacionar distintas bases y distintas coordenadas, en donde si ustedes no entienden qué significa esta connotación, no van a saber qué relacionar. En este caso están relacionando el vector U con los vectores con respecto a S que me dan estos escalares. Y acá sería exactamente lo mismo, pero como matriz. Por ejemplo, dado los vectores B1 y B2, 1, 1 y 2, 1, que constituyen una base para S para un espacio vectorial R2, es decir, ya sé que son linealmente independientes y ya sé que me generan el espacio, me pide que encuentre al vector de coordenadas y la matriz de coordenadas de U con respecto a S. ¿S qué es? B1 y B2. Y U me lo da acá, 3, 1. Es decir, me está pidiendo que encuentre las coordenadas de U con respecto a S, que me van a dar dos escalares. ¿Por qué dos escalares? Porque tengo dos vectores en S, C1 y C2. Ese en este caso sería como vector, y en este caso lo tendrían como matriz. ¿Qué me pide? La matriz de coordenadas de U con respecto a S, que en este caso van a ser también C1 y C2. Esto se traduce a establecer una combinación lineal de lo que se encuentra entre paréntesis o entre corchetes, va del lado izquierdo del igual, si ustedes se quieren acordar así, es más fácil. Y de este otro lado, C1 y C2, acá vendría B1 y acá vendría B2. C1 por B1 más C2 por B2. ¿Qué es lo que me pide a mí calcular? Este C1 y este C2. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular esto? Establecimos, en este caso reemplazamos U, que me da las coordenadas, 3, 1, y B1, que me da las coordenadas 1, 1, y C2 con B2, que me da las coordenadas, en este caso 2, 1. Cuando ustedes establecen el sistema y empiezan a hacer operaciones elementales por filas, ¿para qué? Para encontrar C1 y C2, tengan en cuenta que acá van a tener justamente lo que es C1 y acá, uy, perdón la improlijidad, pero bueno, C2. Ustedes establecen y llegan a la matriz de identidad haciendo operaciones elementales por fila. Yo acá concluiría que un C1 más 0C2 es igual a menos 1 y 0C1 más 1C2 me va a dar 2. Por lo tanto, mis valores van a ser menos 1 y 2. Mi vector de coordenadas de U con respecto a la base S me va a dar menos 1 y 2, porque son esos valores que encontré acá, de C1 y C2, y mi matriz de coordenadas del vector U con respecto a la base S me dan exactamente los mismos valores, menos 1 y 2. Son los mismos valores, son diferentes formas de expresar, pero terminan siendo los mismos valores de C1 y de C2. Ahora bien, viendo esto, yo les podría preguntar, por ejemplo, teniendo los valores de C1 y C2, ¿cuál es el vector? ¿Cómo sería? El vector W en R2, cuyo vector de coordenadas con respecto a S lo vamos a tomar como el mismo ejercicio de anterior, o sea, mi S era 1, 1 y 2, 1, pero acá lo que me está dando es el vector de coordenadas, ya lo tengo. Lo que no tengo es W.
Es decir, cuando ustedes vean ya esta expresión, yo ya les estoy dando acá el valor de C1 y de C2. Lo que no les estoy dando en este caso es cuánto vale W. Yo a W lo relacioné con S, hice el sistema de ecuaciones y me dio 3 y 2. Pero ¿cuánto vale W? Tendríamos que hacer en este caso la operación contraria. W no lo tengo porque el enunciado no me lo está dando, pero sí tengo el valor de C1 y C2 y sí tengo el valor de S, de B1 y de B2. ¿Se acuerdan cuando resolvíamos esto que podíamos hacer propiedad distributiva? Porque justamente permiten en los 10 axiomas que vimos de espacio vectorial poder hacerlo. Y a partir de esta propiedad distributiva, si nosotros sumamos los componentes homólogos, es decir, el primero con el primero y después el segundo con el segundo, a mí me estaría dando por resultado el vector W, 7, 5, que si yo hiciera toda la operación contraria, me debería dar, o sea, si yo quisiera corroborar que esto está bien, podría no calcular, o sea, reemplazar este 3 y este 2 por C1 y C2, hacer operaciones elementales por fila, y me debería dar que C1 es igual a 3 y C2 es igual a 2. Si bien se supone que estas operaciones son más fáciles, deberían, o sea, lo ideal es que hagan las multiplicaciones, respeten los signos y no tengan que corroborar si está bien. Pero a partir de una operación, o sea, podemos partir de el vector U y de los vectores que corresponden a la base para que ustedes encuentren la matriz de coordenada, o podemos tener las matrices de coordenada y los vectores de la base y que ustedes puedan calcular el vector U o W en este caso, que se encuentra del lado izquierdo del igual. Lo importante es que entiendan cómo leer esta connotación cuando ustedes la tengan. U de S menos 1, 2, ¿qué significa? ¿Qué relaciona? O si la tienen como matriz de coordenada, U, el vector U con respecto a la base S tiene matriz de coordenada menos 1 y 2. Y sepan entender qué significa en cada caso los valores que tengan o entre paréntesis o entre corchetes. Si ustedes hay algo que no se entienda, me paran, pero si no vamos a seguir porque son temas que están todos relacionados. Acá tenemos un ejemplo que también ingresa un concepto nuevo. Sea un espacio vectorial correspondiente a los polinomios de grado menor o igual a 2. O sea, tenemos polinomios ahora, vamos a trabajar con polinomios. Me pide hallar el vector y la matriz de coordenadas de P, 3 más 5x más 2x al cuadrado, o sea, yo acá tengo el polinomio, con respecto a la base canónica. La base B, que es igual a 1, punto y coma, x, punto y coma, x al cuadrado. Cuando nosotros trabajamos con bases, que lo podemos tener con vectores, también tenemos la famosa base canónica. La base canónica también es una base que está compuesta por vectores, pero esos vectores siempre tienen como elementos los elementos de una matriz identidad. Es decir, uno les puede hacer operaciones a esos vectores y que no queden exactamente como una matriz de identidad, pero cuando nosotros empezamos a trabajar con una base canónica, siempre comenzamos con vectores, ya sea justamente de 2x2 o de 3x3, porque recordemos que las bases canónicas, las matrices de identidad son matrices cuadradas, en donde ustedes siempre van a trabajar desde un principio con esos vectores que pertenecen a esa base, a esa matriz identidad. Por ejemplo, si yo acá les pidiera que me expresen cuál es la base canónica, cuál es la base canónica correspondiente a esta expresión matemática, porque esta es una expresión, yo acá no tengo la base en sí. ¿Qué es lo que quiero yo? Que ustedes me digan cuáles son los vectores, porque habíamos dicho que eran vectores que pertenecían, que eran linealmente independientes y que generaban. ¿Cuáles son justamente los vectores que pertenecen a esta base canónica, que es con la que yo voy a tener que relacionar este polinomio P? Porque a mí me dice hallar el vector y la matriz de coordenadas de P con respecto a la base canónica. Primero que nada, tienen que entender de dónde sale este 1, punto y coma x, punto y coma x al cuadrado. Verán que el polinomio que nosotros estamos trabajando tiene términos independientes, tiene términos en x y tiene términos en x al cuadrado.
Cada uno de los puntos y coma que ustedes tienen dentro de esta base corresponden a un vector. Es decir, el 1 corresponde a un vector, el x corresponde a otro vector, y el x al cuadrado corresponde a un tercer vector. Es decir, que vamos a tener 3 vectores que van a corresponder a mi base canónica. Es decir, mi dimensión de esta base va a ser 3. En el primer valor, primero que nada tengo que ver que cada uno va a tener que tener 3 componentes, porque tengo término independiente, término en x y término en x al cuadrado. Y recordemos que habíamos dicho que todos los elementos dentro de un espacio vectorial tenían que tener igual dimensión. Entonces, el primer vector que a mí me va a surgir del primer término de este 1, yo lo que voy a escribir primero, voy a tener que ver cuál es el orden que tiene este polinomio. Tiene término independiente, término en x y términos en x al cuadrado. No es lo mismo que haber tenido 2x al cuadrado más 5x más 3. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de polinomios decíamos que teníamos que tener mucho cuidado en cómo se ordenaba y si estaba completo? ¿Por qué escribo 1, 0, 0? Porque el primer valor solamente me está diciendo que mi base tiene término independiente. Si yo este vector, este polinomio, yo lo tendré que haber escrito como un vector, me quedaría 3,5, 2, porque tiene término independiente, término en x y x al cuadrado. Este vector, que solamente me está diciendo que tiene término independiente, en el mismo orden que el de arriba me va a quedar como 1, 0, 0. 1 para el término independiente, 0 para el término en x y 0 para el término en x al cuadrado. Ahí tengo mi primer vector de mi base canónica. Ahora parto con el segundo. Habíamos dicho que cada punto y coma me daba un vector distinto. El segundo dice solamente que tiene término en x, por lo tanto, término independiente va a ser 0, voy a tener un término en x, y voy a tener un término en 0 de x al cuadrado. Voy al tercero. ¿Por qué? Porque yo acá podría tener 1 punto y coma, por ejemplo, 1 más x, supongamos. Supongamos que yo tuviera 1 punto y coma, 1 más x, punto y coma, x al cuadrado. Acá yo tendría un término independiente y tendría un término en x. El único valor que tendría en 0 sería el del x al cuadrado. Pero en este caso solamente tengo x. Una vez que yo hice los dos primeros, voy al tercero. El tercero me dice solamente que tengo x al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? 0 en término independiente, 0 en término en x y x al cuadrado. ¿Se acuerdan que en polinomios trabajábamos con los coeficientes que acompañaban las variables? Entonces, en este caso me va a quedar 1, 0, 0. En el segundo caso me va a quedar 0, 1, 0. Y en el tercer caso me va a quedar 0, 0, 1, porque al lado de la x sabemos que hay 1. A partir de esta expresión matemática, yo resuelvo que mis bases, o sea, mis vectores que pertenecen a esta base canónica, van a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Y qué me había pedido el ejercicio? Que hallara el vector y la matriz de coordenadas de este P de X, con respecto a estas bases. El vector, o sea, con lo que nosotros relacionamos, ¿qué iba? De este lado del igual. Y los vectores de la base iban del lado derecho del igual. Si yo reemplazo este vector, este polinomio 3, 5 y 2, que decíamos que trabajábamos con los coeficientes que acompañaban las variables, me va a quedar 3, 5, 2 es igual a K1 por B1, que era 1, 0, 0, más K2 por B2, 0, 1, 0, más K3 por B3, 0, 0, 1. Cuando ustedes hacen este sistema de ecuaciones y lo resuelven, verán que es muy fácil, no hace falta hacer operaciones elementales por fila, porque estamos trabajando con justamente, verán que si ustedes ordenan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, les da una matriz de identidad, si lo pusiéramos como una matriz. Y a la vez, si ustedes acá rápidamente resuelven, les da que K1 igual a 3, que K2 igual a 5 y que K3 igual a 2. Por lo tanto, mi matriz de coordenada o mi vector de coordenada de P con respecto a la base canónica, ven que ahora acá abajo no le pongo más S, sino pongo base canónica, va a ser 3, 5 y 2. Y mi matriz de coordenada de P, porque es lo que utiliza acá, el 3, el 5 y el 2,
con respecto a mi base canónica va a ser 3, 5 y 2. Acá lo que les puse es otra expresión, nada que ver, que lo pueden tener también como una base canónica, por ejemplo, 1, punto y coma, 1 más x, punto y coma, 2 menos x al cuadrado. Ustedes lo que hacen es ver que esté bien ordenado, y el primer término me va a dar un vector, el segundo término otro vector, y el tercer término el tercer vector. Verán que acá, por ejemplo, el 1 es 1, 0, 0 como antes, porque solamente tienen término independiente, pero en el segundo caso, que tienen 1 más x, van a tener término independiente y término en x. Entonces les va a quedar, pero les va a faltar el x al cuadrado. 1, 1, 0. Y en el segundo caso tienen término independiente y tienen término de x al cuadrado, pero no tienen término en x. Fíjense siempre de no olvidarse de los signos, porque el menos x al cuadrado no es 1, sino es menos 1, y van a tener 2, 0, menos 1. Estas expresiones de base canónica las van a tener de ahora en más en la mayoría de los ejercicios y más en transformación lineal. Entonces, si no se ha entendido de dónde ha salido cada uno de los vectores, pregunten y lo volvemos a ver. Porque ahora es un concepto nuevo. Base canónica no lo hemos tratado hasta ahora, pero siempre parte de una expresión matemática a partir de la cual tenemos que encontrar cuáles son los vectores que satisfacen esta expresión matemática. Y siempre recordemos que cada valor que se encuentra entre punto y coma me van a dar por origen un vector distinto. ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es el grado máximo? Porque me va a tener que decir que tenemos un espacio vectorial correspondiente a los polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces yo sé que acá, por ejemplo, porque ustedes me pueden decir, y no, ¿cómo sé yo si no es x al cubo y todos los otros valores no tienen x al cubo? No, me tiene que indicar que el espacio vectorial es correspondiente a vectores de polinomio de grado 2, que es correspondiente a vectores de R3. O sea, eso siempre está indicado en cualquiera de las consignas. Bien. ¿Hay alguna duda hasta ahora de lo que hemos visto? Por más de que capaz que haya alguno que no haya estado en la clase pasada, dudas de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Hay algo que no se haya entendido? Bien. El menos 2 menos x. A ver, esperen que no sé qué toqué, se me fue la pantalla. El menos 2 menos x, que nosotros vimos antes, el 2 menos x al cuadrado este. Ustedes acá, el 2 menos x al cuadrado, esto es como si yo tuviera 2 más 0x, porque no tengo término. Ay, chicos, qué incómodo que es esto. Esperen, denme un minuto. Voy a ver si... Ustedes lo que tienen acá es el 2 menos x al cuadrado. Si ustedes lo relacionan con el polinomio de acá, 3 más 5x más 2x al cuadrado, le estaría faltando el término de x a la 1. Esto es como si yo tuviera 2 más pero según lo que nos han dicho en el Departamento de Ciencias Básicas, nos van a ofrecer a cada uno de los profes una cuenta que sea ilimitada, así que se supone que en algún momento no vamos a tener que tener estos problemas de cortar en mitad de la explicación.
por eso no me he cambiado a otra modalidad. Bien, me estaban preguntando, volvemos acá, ¿de dónde salía este 2 menos x al cuadrado? Si ustedes ven, acá en este menos 2, tanto como en todos, faltan términos de completar del polinomio. Entonces, este 2, vamos a tener término independiente, como veníamos teniendo en el primero y en el segundo, pero el término en x, que sí lo tenemos, por ejemplo, en el segundo caso, no está. Esto sería 2 más 0x menos x al cuadrado. Entonces, el término independiente va a valer 2, porque ahora vale 2, no pongan siempre 1. Si ustedes ven que el valor es distinto, tienen que poner el coeficiente que estamos trabajando. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros hacemos es, el primer caso, el 2 va a venir como término independiente, el 0 viene porque no tengo el 0x, no tengo término en x. Es decir, como no tengo término en x, yo supongo que es 0 por x. Y en el tercer caso tenemos menos x al cuadrado, entonces tendríamos menos 1. ¿Ahí se entendió o no? Si no, lo volvemos a decir. Tienen que ir viendo siempre cómo está la expresión y a partir de la expresión ver los coeficientes y cómo se expresan en función a un vector. Volvemos a hacer este ejemplo todo de vuelta. ¿Qué dijimos? El primer valor me va a dar un vector, el segundo valor, ¿por qué? Porque tengo punto y coma, me va a dar otro vector y el tercer valor me va a dar el tercer vector. ¿Cómo es el modelo de un polinomio? A más a de x más, en este caso, a de x al cuadrado. Si yo digo que tengo un polinomio de grado 2, es el término independiente más el término que acompaña la x, que este x está elevado a la 1, más el término independiente más un coeficiente que acompaña a x elevado al cuadrado. Si yo digo que tengo un polinomio de grado 2, es así. El primer término, que es lo que me va a dar un vector, ¿qué tengo? Solamente tengo el término independiente. No tengo término de x a la 1 y no tengo término de x al cuadrado. Si yo tendría esto, me tendría que decir 1 más 2x más 3x al cuadrado. Como solamente tengo un término independiente, escribo solamente este término independiente, 1, 0 para x y 0 para x al cuadrado, porque no lo tengo. En el segundo caso, ¿qué tengo? 1 más x. Tengo término independiente y tengo término en x, pero no tengo término en x al cuadrado. Entonces va a ser 1 para el término independiente, 1 para x, porque tengo x, y 0 para x al cuadrado. En el tercero que tengo, 2 menos x al cuadrado. ¿Tengo término independiente? Sí, 2. Verán que siempre el primer lugar es término independiente, el segundo es término en x y el tercero x al cuadrado. El primer lugar es término independiente, el segundo en x y el otro el x al cuadrado. Tengo que siempre respetar el mismo orden, por lo tanto todos los polinomios tienen que estar ordenados del mismo orden. Si ustedes lo quieren completar para entenderlo mejor, lo pueden completar, pero me parece que es pérdida de tiempo. En el tercero tenemos término independiente, sí, 2. ¿Tenemos término en x a la 1? No. Solamente tengo 2 menos x al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente de menos x al cuadrado? Menos 1. ¿Y cuál era el lugar que correspondía a x al cuadrado? El tercero. ¿Por qué el tercero? Porque me guié de este polinomio. 3 más 5x más 2x al cuadrado. Si yo a esto lo hubiese escrito como 2x al cuadrado más 5x más 3, el primer lugar debería ser para el término al cuadrado, el del medio va a tener que ser para el término en x, y el último va a tener que ser para el término independiente. Saben que esto también está grabado, o sea que si hay algo que no entienden en el momento, por más que lo hemos repetido, pueden volver a hacerlo y ver la grabación. ¿Se entendió ahora o todavía no? Me preocupa que no lo entiendan, porque después lo ven más seguido. Bueno, genial. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de cambio de base. Hemos hablado de la base, hemos hablado de los vectores linealmente independientes. Lo que ahora vamos a tener en cuenta es no una base, sino dos.
saben que puede haber infinita cantidad de bases en un espacio vectorial, siempre que sean linealmente independientes y generen el espacio. Préstenme atención en este ejercicio. Dado un espacio vectorial correspondiente a vectores de 2 dimensiones, ahora vamos a tratar de hablar de vectores en R2, tenemos una base 2, 1 y 7, 3, son dos vectores en R2, y tenemos una base prima. Ven este cosito que tienen acá, es una base prima. 1, 0 y 0, 1, que son bases para R2. Lo que me pide acá es hallar la matriz de cambio de base de B a B', y además con las coordenadas de B con respecto, a mí me está dando el valor de coordenadas de B con respecto a la base B, menos 3, 4, calcular cuáles son las coordenadas de B corta con respecto a la base B'. Sé que es algo que van a decir que es, pero lo vayamos viendo de a poco. Si nosotros tenemos un vector que pertenece al espacio vectorial, vamos a tener una base inicial y una base nueva. Siempre en estos espacios, ven que ustedes tienen cambio de B a B', entonces B, en este caso, es mi base inicial, y mi B' va a ser mi base nueva. Para esta base inicial, yo voy a tener una relación de B con respecto a esta base inicial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que son las coordenadas de B con respecto a la base B? Y también voy a tener una relación de este B con respecto a mi base prima, que también, porque si yo relaciono este B con la base inicial, me va a dar unas coordenadas. Si yo relaciono este B con esta base nueva, me va a dar otras coordenadas distintas. Hay una forma de poder relacionar este vector B con respecto a la base inicial y este mismo vector B, pero con respecto a una base nueva, que dice que si yo quiero saber cuáles son, en este caso, mis coordenadas de mi vector B con respecto a la base B', yo tengo que multiplicar los vectores B de mi base inicial por una matriz de cambio de base. Esta matriz de cambio de base se la denomina P. Como verán, este ejercicio solamente me dice las bases, me dice las coordenadas, una sola, pero no me da la matriz de cambio de base. Esa matriz de cambio de base la voy a tener que calcular yo. ¿Cómo se relaciona y cómo se forma esta matriz de cambio de base? ¿Por qué? Porque a mí me está pidiendo que haya la matriz de cambio de base de B a B', entonces mi B va a ser mi base inicial y mi B' va a ser mi nueva base, con respecto a estos vectores que tengo acá, es decir, B, que es 2, 1, 7, 3, y B', que es 1, 0, 0, 1, o sea, me da cuáles son los valores, pero me pide que haya la matriz de cambio de base y además calcule cuáles son las coordenadas de B con respecto a mi base nueva. Cuando nosotros hacemos un cambio de B a B', que es lo que pido acá, porque a veces se pide al revés, yo les puedo decir de B' a B, nosotros vamos a tener dentro de un espacio vectorial vectores de la base B, que me los da el enunciado, y vectores de la base B', que me los da el enunciado. Si yo digo de B a B', lo que yo estoy haciendo es relacionar cada base de B con ambas de B', es decir, la base U, yo acá lo que los hice más bien fue en modo gráfico, U1 y U2, que en este caso hagamos de cuenta que U1 es 2,1 y U2 es 7,3. U1' es 1,0 y U2' es 0,1. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que relacionar el U1 de mi base B con U1' y U2'. ¿Cómo lo relaciono? A partir de la combinación lineal. Y U2, ¿cómo lo voy a relacionar? Con U1' y U2'. Por eso le digo que cada base de B se relaciona con ambas de B'. ¿Por qué? Porque es de B a B'. Si hubiese sido al revés, de B' a B, sería cada base de B' se relaciona con ambas de B, es decir, sería al revés. Las bases de B son 2,1 y 7,3 y las voy a relacionar con ambas de B', 1,0, 0,1. ¿Por qué? Porque me pide que
que la matriz de transformación sea de B a B'. ¿Qué me lo pide? El enunciado. Si me hubiese pedido de otra forma, lo hacemos al revés. U1 es 2,1 y U2 es 7,3, que es lo que me da el enunciado. Y este lo tengo que relacionar por K1 por U1' más K2 por U2'. Hago lo mismo con la segunda base de B. 7,3 es igual a K1 por 1,0 más K2 por 0,1. ¿Qué voy a tener ahora? Voy a tener dos sistemas de ecuaciones. Hasta ahora hemos trabajado con uno solo. Ahora tenemos dos. ¿Por qué? Porque voy a tener que relacionarlos justamente con las dos bases distintas iniciales con respecto a las bases finales. Si hacemos estos sistemas de ecuaciones que surgen de cada una de estas combinaciones lineales, me va a salir justamente que U1, los K1 y los K2, que si quieren acá poner C1 y C2 es lo mismo, y acá podemos poner de última C3 y C4 para que no nos confundamos. K1 y K2 me da 2 y 1. Bueno, acá le puse K3 y K4, pero sería lo mismo que C3 y C4. Y C3 y C4 me da 7, 3. Por lo tanto, mi vector de coordenadas de U1 con respecto a la base prima, porque yo puse base prima del otro lado del igual, va a ser 2, 1. Y mi matriz de coordenadas de U2, que es este 7, 3, con respecto a mi base prima, porque se acuerdan que acá poníamos la base que estábamos utilizando del lado derecho del igual y estábamos utilizando la de B', me da 7, 3. Estas matrices de coordenadas que yo calculé me van a ayudar a justamente armar la matriz de transición o de cambio de base. ¿Cómo se forma? Columna a columna, es decir, el primero va a ser mi primera columna, 2, 1, y el segundo va a ser mi segunda columna, 7, 3. Es decir, ¿cómo hago? K1, K2, K3, K4. Esta es mi matriz de transición o cambio de base que me está pidiendo el enunciado, que nació de establecer una combinación lineal de cada una de las bases de B con ambas de B'. Si hubiésemos hecho al revés, nos darían otros valores y también tendríamos el cambio de base, pero de B' a B. A partir de esta matriz de transición de B a B', lo que yo hago es, porque ¿qué me pedía acá? Hallar la matriz de cambio de base de B a B', ya está. Pero ahora me pide que, con las coordenadas del vector B con respecto a la base inicial, que es menos 3, 4, calcular cuáles son las coordenadas del mismo vector B, pero con respecto a B'. Y habíamos dicho que para calcular B con respecto a B', yo tenía que multiplicar las coordenadas de B con respecto a B original por P. Esta ecuación se la tienen que aprender. Cualquier base con respecto a B' es igual a P por la base inicial. ¿Tengo las coordenadas de B de la base inicial? Sí, me las da el enunciado. ¿Tengo P, que es la matriz de cambio de base? Sí, la calculé. Entonces, ¿qué me queda? Yo tengo que decir que B con respecto a B' es igual a P por B con respecto a la B inicial. Hago una multiplicación. P es 2, 7, 1, 3, es una multiplicación de matrices porque las tengo escritas como coordenadas. Y B, con respecto a la B inicial, es menos 3, 4. ¿Cómo se multiplicaba? 2 por menos 3, 7 por 4, eso me daba un valor. 1 por menos 3, 3 por 4, eso me daba otro valor. Es decir, que mi matriz de coordenada de B con respecto a B' es 22 sobre 9. Si tuviéramos que sacar la inversa, y tuviéramos que sacar B con respecto a la B inicial, y tuviéramos B con respecto a la base B', deberíamos hacer la inversa de P, es decir, yo debería calcular la inversa de esta matriz de cambio de base. Todos sabemos calcular una inversa, lo pueden hacer por el método de la adjunta, lo pueden hacer por el método de operaciones elementales por filas, como ustedes quieran, y la multiplicación justamente de este P a la menos 1 por B con respecto a la base prima, que en este caso sería el dato del ejercicio y tendríamos que calcular la otra, sería justamente multiplicar P a la menos 1 por
las coordenadas del vector B con respecto a la base prima. Estos ejercicios de cambio de base son los que se toman en un parcial. Es decir, o se les da la matriz de cambio de base y ustedes calculan rápidamente, claro, se realiza la inversa de la matriz de transición de B a B', también lo pueden hacer. ¿Cómo relacionarían? B', B, lo relacionarían distinto a las operaciones elementales por fila, tendrían la matriz P, a esa matriz P deberían calcularle la inversa, y a partir de ahí ustedes podrían hacer, lo que más se le pide si fuera B a B' sería esto de acá abajo, lo inverso. Sacarían la matriz P, pero relacionándolo distinto a las combinaciones lineales, y a partir de ahí ustedes podrían calcular las coordenadas de B con respecto a la base inicial. Si hubiéramos calculado la matriz de transición de B', depende de qué les pida. Ustedes cuando calculan la matriz de transición de una a otra, en este caso porque me pedía de B, o sea que calcule esto. Bueno, a ver. No, porque 2 por menos 3 me da menos 6, más 7 por 4, 28. Menos 6 más 28 es 22. Recuerden que suman los componentes. 2 por menos 3 me da menos 6 y 7 por 4 me da 28. Menos 6 más 28, 22. Después hacen 1 por menos 3, más 12, 9. Lo importante es que, primero, también practiquen la multiplicación de matrices, no por lo que me han dicho recién que puede ser un problema de signo, pero a veces se lo olvidan, ha sido un tema de hace mucho tiempo. Miren, algo que les vuelvo a decir, porque me ponen, el parcial va a ser largo. No les voy a tomar un ejercicio completo. Yo necesito saber si ustedes los temas lo saben. Entonces, a la hora de hacer las múltiples opciones, se hacen múltiples opciones que no les dice, marque el resultado del ejercicio. Son opciones que ustedes tienen que pensar o que se les pide un resultado de la mitad del proceso, no del final. Entonces, es para ver si ustedes a la hora de resolución, por ejemplo, se les da un ejercicio y solamente se les pide que calculen la matriz de coordenadas. Si ustedes no saben qué es la matriz de coordenadas o no entienden qué significa esa expresión, yo les pongo entre paréntesis, entre corchetes U con respecto a B', y ustedes no entienden qué es eso, porque no lo han visto, porque no lo han practicado, a la hora de hacer el ejercicio les va a trabar tanto como si yo les diera un ejercicio súper complicado. Entonces, normalmente a la hora de evaluarlos vía online, si yo les doy un ejercicio que ustedes tienen que hacer entero y marcar la opción correcta, no le veo el sentido y además demoran mucho tiempo, más los nervios, más lo que sea, entonces es mejor hacer ciertas preguntas más puntuales sobre algún tema específico que hemos visto y el que lo sabe lo va a saber responder rápido y va a poder hacer el examen rápido, y el que esté medio flojo dudar un poco más, pero no les voy a dar un ejercicio como la modalidad presencial, que ahí sí tienen más tiempo, yo veo procedimientos. Además, a la hora de que ustedes tienen que subir lo que hacen, si ustedes me suben 8 hojas, yo demoro el triple ahora online para hacerle una devolución a cada una. Entonces tiene que ser algo más didáctico a la hora de, tanto para ustedes como para mí, para corregir y que ustedes tengan la nota a tiempo. Bien, yo ahora lo que les quiero mostrar rápido, que no sé si esto lo hicimos la clase pasada, pero les quiero mostrar ejercicios. ¿Dónde estamos? Acá. La primera parte es lo que hemos visto, lo tienen dividido en títulos. O sea, ustedes acá tienen sus espacios vectoriales, todo si pertenecía o no pertenecía. Creo que habíamos visto también un ejercicio de con matrices,
Después tienen lo de dependencia, independencia lineal, que es lo que vimos recién, de pueden calcular el determinante, o por ejemplo, considere que pertenecen, escribe una combinación lineal, lo que ustedes, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que les daba ese ejercicio? Lo de caracterización, ¿tienen ejercicios? Estos son todos ejercicios hechos. Los ejercicios de verificar los axiomas, yo no se los voy a tomar porque me parece, la verdad, que no va al caso. Sí les puede servir a ustedes para entender lo que están haciendo, dependiendo qué profundidad tengan ustedes a la hora de estudiar. Uno siempre recomienda que hagan todos. Si después en algún final llegan a tomar algo del axioma y yo te dije que no lo veas, me vas a odiar. Y vas a decir, el profe dijo que no lo viéramos, yo no lo estudié, nunca lo vi. Además no son difíciles, son 5 de suma y son 5 de multiplicación, no es que tienen propiedades que se tienen que acordar todo un teorema enorme. Yo les recomiendo que sí, pero para temas, para profundizarlo, y de última ya lo tienen sabido que si después quieren rendir el final en diciembre. Cada uno es responsable de la profundidad que se le da cuando estudia. Bueno, acá tienen un ejemplo claro de cómo ver si son linealmente dependientes o independientes, igualado a 0, haciendo el sistema de ecuaciones, después haciéndolo el determinante. Bueno, todas estas partes ya la vimos la clase pasada. Lo que ahora quiero ver es lo de base y cambio de base que empieza acá. Por ejemplo, acá tienen demostrar que el conjunto S es una base para R3. Yo tengo que demostrar que sean linealmente independientes, que es lo que hacen acá estableciendo el sistema o estableciendo el determinante, y que generan. ¿Qué significa que generan? Que pueden ser expresados como combinación lineal cualquier otro vector arbitrario. Determinar la dimensión del espacio de soluciones. Miren este ejercicio que es importante. Determinar la dimensión del espacio de soluciones del siguiente sistema de ecuaciones lineales y encuentre una base para dicho espacio. ¿Qué es lo que les pide acá? Que resuelvan este sistema de ecuaciones. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes resuelven el sistema de ecuaciones y les da justamente que el sistema es compatible, pero puede ser determinado o indeterminado, y establecen la solución, porque ven que este sistema tiene 4 incógnitas, pero tiene 2 filas. O sea, yo ya estoy sabiendo que me va a dar un sistema que voy a tener más incógnitas que rango. El rango va a ser menor al número de incógnitas. Eso decantado, porque no voy a tener rango 4, voy a tener 2 y voy a tener 4 incógnitas. Y cuando el rango era menor que el número de incógnitas, ustedes lo que tenían era un sistema compatible indeterminado. Cuando ustedes establecen la solución de este sistema, que es compatible indeterminado, acá lo que hicieron es colocar como parámetro x3 y x4. x1 dice cuánto es, menos un cuarto de x3. x2 menos un cuarto de x3 menos 1 x4, que lo sacan justamente de la última resolución, porque llegan a esta matriz. ¿Cómo me doy cuenta que paro acá en las operaciones elementales? Porque llegó a la matriz de identidad y no puedo hacer más nada. Los otros valores no los puedo hacer ni 1 ni 0 porque mi matriz de identidad siempre va a ser una matriz cuadrada. Una vez que ustedes justamente obtienen el resultado de la solución, x1 llamamos x3 igual a t y x4 igual a s, es decir que tienen la solución. X1 es esto, x2, x3, x4, y después lo establecen como combinación lineal. Esto que tienen acá, quiero ver si tengo para rayar acá, pero me parece que no. Bueno, no me da la opción, pero bueno. Este menos un cuarto, 1, 0, y este 0, menos 1, 0 y 1, están conformando, lo que a mí me está pidiendo acá, dimensión del espacio de soluciones. Esta es mi dimensión de mi espacio de soluciones, y estas son mis bases que me van a dar la solución del sistema. ¿Cuál va a ser mi dimensión? 2, porque voy a tener un vector, que es este, y otro vector, que es este, 0, menos 1, 0, 1. Es decir, la base para el espacio de soluciones puede ser, por ejemplo, cuando yo le doy un caso particular, t es igual a s, que es igual a 1, porque acuérdense que t y s, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos parámetros? Después establecíamos un caso particular, y el caso particular era colocar los parámetros un valor. Si t es igual a s y es igual a 1, ¿qué me va a dar?
Menos un cuarto por 1, menos un cuarto por 1, 1 por 1, 0 por 1, me va a dar este vector. Y en el segundo caso, si ese es 0, menos 1, 0 y 1, y lo multiplico por 1, me va a dar el mismo. Y la dimensión de la misma es 2. ¿Por qué 2? Porque tengo un vector y otro. ¿Se acuerdan que era fácilmente distinguible? O sea, no es que tengo uno acá, otro acá. O sea, el primer corchete es un vector, el segundo corchete es el segundo. Es decir, posee dos vectores linealmente independientes. ¿Por qué sé que son linealmente independientes? Porque no se me anularon. Si a mí se me hubiese anulado alguna fila, eso a mí me está indicando justamente una dependencia lineal. Estos ejercicios, préstenle atención y entiendan, porque estos son los modelos de enunciados que se les coloca. Determinar la dimensión del espacio de solución en el siguiente sistema. No se le dice, calcule la base del espacio, que son vectores linealmente. No, a ver, son conceptos más bien abstractos y se intentan englobar de alguna forma para saber también si ustedes han entendido el concepto. De estos ejercicios tienen bastantes. Los tienen resueltos, véanlo. Tienen modelos de ejercicios resueltos y lo importante es que entiendan qué es lo que están haciendo y qué es lo que le está dando el resultado. ¿Cuáles son los siguientes vectores? Son bases para R2, es parecido a lo que hicimos antes, que hubo un ejercicio que está en el PDF, así que pueden ir y ver cómo se hace y después ver cómo se resuelven, por qué justamente responden cada una de las cosas. Tienen un montón, miren, acá tienen cuáles son los conjuntos de vectores bases para R3, con polinomios, cómo se trabaja con polinomios. Acá tienen también con matrices. Acuérdense que lo de matrices era justamente armaban dependiendo del orden de cada uno de los componentes. Demuestre si el conjunto S es una base para polinomios de grado 2. Acá tienen otra base canónica. Vean que cada uno está entre paréntesis. Van a tener que resolver primero el 1 más x al cuadrado y ver qué les da. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cada uno de los términos daba un vector distinto? Verán si van a tener que ordenarlos, van a tener que completarlos, ver cuáles van a ser cada uno de los vectores. Tienen acá, o sea, es un buen ejemplo para practicar base canónica. Acá el mismo ejercicio determina la dimensión del espacio de soluciones de este sistema. En este caso, sí o sí les va a dar un sistema compatible, porque es un sistema homogéneo. Hay una base para dicho espacio, justamente de la solución que les dé. El mismo ejercicio, ven que tienen varios. Determinen la dimensión de espacio de soluciones, o sea, los ejercicios 52, 53, 54, 55 son exactamente los mismos. Y después vienen los ejercicios de coordenadas y cambio de base, que es lo que vimos hoy. A partir de la base canónica, ¿cómo se resuelve? Dado un espacio vectorial correspondiente a vectores de dos dimensiones, tienen la base inicial, la base nueva, el cambio de base de B a B', bueno, este es el que hicimos hoy, pero lo tienen resuelto por si no lo han entendido. Tienen lo mismo, considerando las bases B y B', este es largo, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué es largo? Porque tienen 3 bases B y 3 bases B'. Imagínense la cantidad de combinaciones lineales que tienen que hacer, pero también les pide la matriz de cambio de base de B a B', matrices de coordenadas y la fórmula correspondiente. No es nada de lo que no hemos visto, pero también lo tienen hecho. Si directamente lo quieren ver cómo se resuelve, véanlo directamente cómo se resuelve, pero está bueno que vayan viendo cómo se relaciona. Sea un espacio vectorial correspondiente a R3, y acá tenemos la base B1, B2 y B3, una base ordenada canónica de dicho espacio, dar las matrices de coordenadas de los siguientes vectores B. Acá le da cada uno de los vectores B, y viendo cómo estaría relacionado, van a ver cómo arman la base canónica. En este caso ya les pide directamente con la matriz de identidad. En este caso la base canónica les da esta base canónica, y justamente ya con esto pueden relacionar con cada uno de los vectores. Quiero ver si hay alguna que pide de B a B', pero creo que hay más abajo. No, de B' a B, mejor dicho. Ya les digo. Acá.
sea un espacio vectorial definido por el polinomio, la base, acá les da una expresión, y B', otra expresión, deberán ustedes escribirlas como vectores, haya la matriz de cambio de base de B'B. Les pide diferente. Es decir, van a tener que relacionar cada una de las bases de B' con todas las de B. Antes habíamos dicho de B a B', así que acá tienen un ejercicio para practicar eso. Y después, lo mismo que hemos visto hasta recién. Verán que no hay ningún ejercicio que sea de algo distinto de lo que hemos visto. Mientras que ustedes entiendan qué significa cada cosa, y yo creo que este cuadrito que tienen acá, que yo les puse, que ya les digo dónde está, esto es importante que lo entiendan. ¿Dónde está? Esto. Mientras que ustedes entiendan de dónde sale cada cosa, y de última acá también les pueden agregar de B a B' y le agregan esta multiplicación de acá. O sea, se les debería incorporar eso. Mientras que ustedes ese gráfico lo entienden, que esto también está en la V, a la hora de hacer los ejercicios van a entender para qué lado tienen que ir y qué tienen que relacionar con qué. Sí, Matías, hay promoción y aprobación directa. Ustedes tienen promoción cuando tienen todos los parciales prácticos con mayores. Ustedes para la aprobación directa tienen que sí o sí tener promocionado el práctico. Es decir, el práctico y después promocionado el teórico. Pero si ustedes tienen solamente promocionado el teórico, el práctico lo van a tener que rendir lo mismo. Es decir, no es que por tener uno, el otro se da o sea, a ver, vamos de nuevo porque yo lo estoy confundiendo. Para tener aprobación directa tienen que promocionar el práctico y el teórico. Para tener la promoción nada más, ustedes tienen que promocionar el práctico. ¿Qué significa promocionar? Que todos los parciales sean arriba de 7, no promedio. Todos los parciales arriba de 7. Cuando ustedes recuperan, pueden recuperar para promoción. O pueden recuperar porque les fue mal. Por ejemplo, tienen un 5 y un 7. El 7 me promociona, el 5 no. Bueno, voy a hacer el recuperatorio del primer parcial. Pero cuando hacen el recuperatorio, la nota pisa la anterior. No es que si se sacan un 4, les pongo el 5 que tenían antes. A veces ha pasado de chicos que han tenido un 6 y un 7, van al recuperatorio y en el recuperatorio se sacan un 2. Bueno, te pongo el 2. Entonces, cuando ustedes recuperen para promoción, estén seguros de que saben los temas, no vayan al tuntún y a ver, bueno, vemos, porque no, a veces pasa que se terminan quedando libres porque promocionan y no han estudiado. Sí, y el recuperatorio ustedes lo hacen lo utilizan para lo que ustedes quieren, para quedar regular, para, por ejemplo, no sé, les falta un punto en el práctico, un punto en el teórico para promoción directa, lo recuperan. No hay yo no les puedo decir para esto sí y para esto no, cada uno recupera lo que quiera, siempre y cuando sepan que han estudiado para el recuperatorio y que después no anden llorando por ahí preguntando que si le puedo subir un punto o no, porque no, esas cosas no se hacen. Para aquellos que me han dicho que no han llegado a hacer el cuadro comparativo, la verdad que yo no les voy a poner una nota menos. Cada uno administra, como he dicho antes, el tiempo y a la hora de estudiar les facilitará o no. Hay gente que no les lee lo mismo, hacer un cuadro comparativo no, y lo hacen simplemente porque yo les pedí. Y hay otros que capaz que haciendo el cuadro lo han estudiado ya, porque uno de tanto escribir las cosas a veces se las graba. A mí me pasa, cada uno tiene su método. Yo lo que quería era que ustedes hicieran un cuadro comparativo de lo que hemos visto antes, porque sabía que eran muchos temas y muchas cosas en común y cosas diferentes. Sí lo voy a tener en cuenta, obviamente, entre el que lo hizo y el que no. Si alguno después tiene algún problema o le falta medio punto, bueno, yo lo consideraré como una tarea, como que cumplió. Y aquel que no lo hizo, no lo consideraré. Es tan simple como eso. Pero no es que les voy a poner una nota mala, ni es netamente una nota de concepto y para que ustedes puedan administrar el material y después les sea fácil para estudiar. Bien, chicos. Recuerden que el primer parcial va hasta recta. No, chicos, el segundo parcial nos toca ver de vuelta transformaciones lineales, que es lo que vemos, sí,
Pasa que tengo 2 cursos anuales y cursos semestrales y se me está confundiendo yo. El segundo parcial, ustedes nos queda ver transformaciones lineales, que es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene. Todo lo que son, qué es una transformación lineal, ejercicios, propiedades, bases para el núcleo, bases para la imagen. Sí, eso es todo de espacio vectorial. No creo que sea poco, pero bueno, si te parece poco, mejor para vos. Después de esto vamos a empezar transformaciones lineales, que también incluye el concepto de base, así que es importante que lo entiendan. Base canónica, ejercicios, bases para el núcleo, bases para la imagen. Y después nos quedaría autovalores y autovectores. Creería que vamos bien. Normalmente ustedes tenemos el miércoles 2. Vamos a ver si el parcial lo hacemos o el 23 o el 30. Ya me voy a fijar bien yo y les voy a, dependiendo cómo nos vaya la clase que viene con transformaciones lineales, si lo llegamos a ver todo en la misma clase, podríamos tener el parcial creería que el 30, lo más probable, para ver si tenemos la última clase del 23 de consulta. Lo que no sé si vamos a llegar a hacer algún simulacro. Tengo que preguntar bien cómo son la modalidad de los exámenes anuales, porque eso no me lo han dicho, me han dicho solamente los semestrales. Así que bueno, para la clase que viene, sí, 30 de septiembre, igualmente no pongan nada en el grupo, no es nada que esté cierto, es una idea que yo hablando en voz alta, no confundan el resto de los compañeros porque empiezan a escribir cosas, el resto contesta, se arma un caos, así que cuando yo tenga bien la fecha lo voy a escribir en el asunto del grupo y se los publicaré también en la UV. No empiecen a crear caos si no es algo seguro. Porque en esos grupos de WhatsApp empiezan a escribir muchas cosas y después la gente no sabe qué es la información posta y qué no. Entonces déjenme a mí decirlo, porque empiezan a preguntar mucho y la información se pierde. Así que bueno, cuando sepa bien, se lo subo. Chicos, recuerden que tienen recuperatorios, Ya vamos a ver, le estoy dando información que no es exacta, así que cuando tenga la información me preguntan. Bueno chicos, los dejo tranquilos, ya terminó la clase, queda menos de un minuto. Ya les subo los PowerPoint y todo lo que corresponde. Creo que la presentación ya está en la UV. Les subo la clase grabada, ¿sí? Hasta pronto, que tengan buenas tardes.